Buenos días, esta es nuestra clase de metodología de la investigación científica. Eh, Le hemos querido llamar a esta clase filosofía de la observación científica. ¿Por qué? Porque hay tres tipos de metodología, ¿no? La que utiliza la fe, la Biblia, la religión cristiana. El método es la fe. Ese método no es observación, como dice Jesucristo. Dichoso el que cree sin haber visto. La fe entra por el oído, dice San Pablo. El método que se utiliza para poder creer en si las cosas que son de Dios, pues es la fe. La que se supone que viene con la fuerza del Espíritu Santo, la capacidad de discernimiento, etcétera. Eso no es ciencia, eso no es metodología la que estamos dando, eso es metodología bíblica o metodología teológica. No se requiere observar, se requiere escuchar y creer. Cuando uno habla de filosofía, que es otro nivel de conocimiento, la filosofía, aunque también se da en la universidad, hoy día no se maneja mucho el método de la filosofía. El método de la filosofía es la lógica, o lo que se llama la luz natural de la razón. Se dijo que la luz sobrenatural era eh, cuando el Espíritu Santo te iluminaba para creer en las cosas de Dios, método sobrenatural. Y se dijo el método natural, luz natural, era tu propia mente cuando eras capaz de pensar bien. Entonces Aristóteles eh, precisó, aclaró cómo la mente pensaba. Y Aristóteles y los lógicos establecieron las leyes cuando uno pensaba de forma correcta y cuando lo que tú decías se podía creer, era creíble. Tú decías, 2 y 2 son 4. Dice, aunque un loco lo diga, pensó correctamente. Yo lo creo. 2 y 2 son 4. Ah, pero fue un loco que lo dijo. Sí, pero pensó no locamente, sino que pensó lógicamente. Entonces, cuando se sigue la lógica, entonces uno puede creer. Entonces dice, bueno, yo vi una manzana y esa manzana era una fruta. Parece una perogrullada, un disparate lo que tú estás diciendo, pero si tú no entiendes que es una fruta, tú no estás entendiendo lo que es una manzana. Porque tú me dices, yo vi una manzana, pero no era fruta, a no ser que tú le des el nombre de manzana a otra cosa. Entonces eso ya te daría la lógica de la ambigüedad, lógica de palabras que tienen distintos significados, pero si todos entendemos los mismos por manzana y estamos comunicándonos, y tú me dices, yo sé lo que es una manzana, y me comí una, pero no era una fruta, entonces alguno tiene que estar loco, porque la manzana en sí misma no se puede entender sin ser fruta. Bueno, o tú puedes decir, esa manzana es dulce, no tiene que ser dulce para ser manzana, pero es obligado que sea fruta para que sea manzana. En ese sentido, pensar lógicamente era no equivocarse. La lógica nació en contra de los sofistas que decían, el ser es, el no ser no es. Algo así como la manzana es fruta y no es fruta, es manzana y no es manzana. Así pensaban los sofistas. Y la lógica nace y dice, no, eso no es pensar, eso no es discutir, eso es simplemente discutir sin sentido. Para yo creer en lo que me dice un político, lo que me dice una persona, lo que me dice un sabio, tengo que analizarlo. Así se llamaban los libros de Aristóteles, analíticos. Entonces, el método era la luz natural de la razón. Entonces hemos hablado de tres métodos, ¿no? El método de la teología, que era la fe, entra por el oído. El método de la filosofía, que lo perfeccionó Aristóteles, Kant, etcétera, los filósofos, y dijeron que habían tres métodos del pensamiento correcto. Aristóteles le llamó inducción, deducción y analogía. Aristóteles dijo, ir de lo conocido a lo desconocido. Yo puedo saber muchas cosas a partir de lo que conozco, a través del método de la razón, luz natural de la razón. Bueno, pues nosotros no estamos ni en teología con el método de la fe, tampoco estamos en filosofía, aunque estamos filosofando, pero estamos filosofando no sobre el método de la filosofía, que es luz natural de la razón, sino que estamos filosofando sobre el método de las ciencias sociales y el método de las ciencias naturales, que es lo que se llama metodología de la investigación científica. ¿Cuál es el método? La observación. No es la creencia, eso es de la fe. No es el pensamiento correcto, aunque siempre hay que pensar correctamente.
Eso es filosofía. ¿Qué hace la ciencia? La ciencia te dice, Pedro se robó la gallina. ¿Dónde está la prueba? ¿Quién lo vio? ¿Dónde está la gallina? Lo agarraron con la gallina en la mano. Hay una cámara que lo vio. Si no hay prueba observacional, si no hay observación, entonces no hay ciencia. Cae en lo que se llama la suposición, cae en la sospecha, pero la prueba es la observación. Cuando ya se probó, ¿qué significa probar? El que se robó la gallina confesó, él fue el que se vio y dice la verdad, es de la fuente primera, o alguien lo vio, también sigue siendo fuente primera, porque nadie le está contando ni al que confiesa, ni al que, eh, ni al que es testigo de los hechos. No, yo lo vi, o una cámara lo registró, ¿verdad? En ese sentido, cuando hablamos de lo que se llama cuando hablamos de lo que se llama la observación, la ciencia prueba los hechos. Por eso decimos observa los hechos. Y por eso le hemos querido llamar a esta materia, o yo le he querido llamar, porque se llama metodología de la investigación científica, pero como estamos en el capítulo 3, como una especie como de apartado, le he querido llamar filosofía de la observación científica, porque la prueba es la observación. No hay conocimiento sin observación. No hay conocimiento científico sin observación. Cuando está observado el hecho, entonces decimos, está probado. De ahí entonces que hablemos de ese nombre. Y ahí entonces decíamos que estamos trabajando bajo 6 pasos que están dentro de lo que se llaman los aspectos metodológicos. El diseño, el tipo de estudio, el primero es el diseño de investigación, el segundo es el tipo de estudio, el tercero es eh, la población, la universo, población y muestra. El cuarto paso es el método. El quinto paso es fuente técnica e instrumento. Y el sexto paso es eh, tratamiento de la información. Aunque hemos dicho que, aunque es el orden en que lo hemos dicho ahora, que suele presentarse en las tesis, y normalmente lo que usted tiene que poner es un parrafito de cada uno, cuál es, en un parrafito usted pone cuál es el diseño de mi tesis, cuál es el tipo de estudio o alcance de la investigación de mi tesis, cuál es el método que usted utiliza. Normalmente esos no utilizan más que 2 páginas, esto que estamos viendo en toda esta materia, pero entenderlo no es tan sencillo como escribirlo y copiarlo de lo que otro ha dicho o lo que dice el asesor. Por eso estamos reflexionando en esta clase un poco para ir entendiendo esos elementos. ¿Qué significa diseño? ¿Qué significa alcance de la investigación? ¿Qué significa eh, población, fuentes? Ahí es donde estamos, en ese mundo. Decíamos la clase pasada que habían 2 tipos de diseños, ¿verdad? Y trabajamos sobre lo que era el diseño documental y eh, el diseño no documental. De hecho, el diseño no documental no lo trabajamos, sino que se lo dejamos de tarea. Pero trabajamos lo que era el diseño documental. Y dentro del diseño documental decíamos, documental es cuando la información ha sido registrada, ha sido grabada, ha sido guardada en una memoria. Si vemos un libro como una memoria, pues un libro tiene lo que un autor escribió. Y aunque ese autor se muera, ahí tiene el libro. Si escuchamos un audio es como una memoria, ¿verdad? Tiene un registro de lo que alguien dijo. Si leemos si vemos un video tiene un registro. Entonces, un documento es aquello que hay un registro, una información ha sido procesada. No estamos hablando de cualquier tipo de información, porque si estamos hablando de un cuento, de un chiste, de un entretenimiento, de un arte, no estamos hablando entonces de informaciones epistemológicas o noxiológicas. O sea, no estamos hablando de conocimiento. Serán informaciones, ¿cómo se le llamaría? Artística, pero hasta la palabra información a mí me resulta incómoda decirla,
Porque cuando hablamos de fuentes, estamos hablando de fuentes de conocimiento. ¿Qué significa eso? Que lo que se está diciendo no es simplemente inventos, chistes, cuentos, chismes. No, lo que tú estás diciendo es algo que pasó. Porque si no es algo que pasó, no pasó por la observación. Tiene que ser algo que haya pasado. La ciencia, la química, hay hechos químicos, hay moléculas, hay ¿cómo se llama? Átomos. La química estudia hechos químicos. La astronomía estudia planetas. Los planetas no son chistes, cuentos, no es el mundo de Batman ni de Superman, no es, eh, ¿cómo se llama? Krypton, de donde nació Superman. No, no, no. Cuando se habla de los 9 planetas, Tierra, Marte, etcétera, la ciencia que se llama astronomía, que estudia los planetas, me habla de hechos, me habla de cosas que se observan, que pasan por el método de la ciencia. La química no es invento, es ciencia. La, ¿Cómo se llama? La física, la matemática, la historia. Entonces hablamos de ciencias naturales, aquellas que estudian los hechos naturales, como son, hemos dicho, los planetas, la física, la química, la biología, el estudio de los animales, de las plantas, de los ríos, etc. Toda la ciencia que se ocupa de ese mundo natural, pues eso es ciencia. Pero también encontramos la ciencia que se ocupa del mundo artificial, lo que el hombre hace. Las ciencias económicas no son ciencias naturales, porque si el hombre muere ya no hay economía. Sin embargo, hay ciencias económicas. El capitalismo, qué sé yo, se hablaba el feudalismo, el mercantilismo, son sistemas económicos que se han dado en la historia. Entonces nosotros estamos en un neoliberalismo económico que se llama capitalismo, ¿no? Entonces, donde el valor del dinero y el valor de la inversión es quien produce riqueza. Bueno, pues ahí tenemos una realidad que no la podemos ver como una ciencia natural, pero es observable. Las palabras claves del método de la ciencia es observable y medibles. Se puede observar y medir, porque aquello que no se puede observar y medir no puede ser probado científicamente. ¿Qué es lo que hace el método de las ciencias que estamos viendo, la metodología? ¿Por qué aplicamos el conjunto de pasos en una tesis para que el conocimiento que estamos diciendo quede validado por la observación y la medición? Se observa y se mide. Bueno, entonces, cuando hablamos entonces de lo que se llama el diseño, que era un poquito con la palabrita que estábamos comenzando, decíamos que había un diseño que le llamábamos documental. ¿Y cuando le llamábamos documental? Cuando hay un registro. ¿Cuándo es no documental? Bueno, cuando tú estás, por ejemplo, va a un laboratorio a hacer pruebas, tú no estás leyendo, tú no estás oyendo un audio, no estás buscando un video, no estás investigando lo que se ha dicho, sino que tú estás viendo lo que está pasando, tú estás provocándolo en un laboratorio, o tú estás en el lugar de los hechos. Ah, que en el mercado se vive vendiendo, se puede saber cuál es el precio de los productos. Un estudiante de economía que quiere saber cuáles son los precios del mercado actual. Bueno, pues entonces tú te vas al mercado con un conjunto de observadores a ver cuáles son los precios. Eso no es leer un libro, eso no es un documento, ver un video, escuchar un audio. Eso es ir a ver los hechos. Entonces, cuando tú vas a ver los hechos, incluso las técnicas son diferentes, porque cuando tú estás viendo los hechos, tú vas y haces entrevista, tú le haces pregunta al que está vendiendo y ya, ¿cómo es? Eso es una entrevista indirecta, informal, con preguntas abiertas. Se le llamaría así una entrevista no estructurada, pero eso es metodología. Tú estás observando directamente los hechos a través de una entrevista o haciendo una encuesta a un grupo, qué sé yo, quieres saber
¿Qué capacidad de recepción tiene un nuevo producto en el mercado? Y tú vas y le preguntas a las amas de casa de un barrio que se le dio ese producto y le pasa una encuesta, ¿qué tanto le gustó? Y la mujer tiene que poner mucho, muchísimo, poco, nada, no me gustó. Entonces tú, a través de toda esa pregunta que pasaste a las amas de casa, pues tú estás recogiendo datos para elaborar una información. Tú no estás oyendo un libro, leyendo un libro, oyendo un audio, mirando un video. Tú no estás en un documento. Tú estás utilizando una técnica en el lugar de los hechos. Tú estás yendo al lugar de los hechos. Hay dos tipos de hechos. Lo que tú inventas en un laboratorio, que tú no estás yendo al lugar de los hechos, o lo que tú vas al lugar de los hechos. Entonces hay hechos que tú los provocas. Eso es lo que se le llama, yo le mandé a investigar sobre eso, el diseño experimental, cuando eres tú el que te pone a inventar, a poner vainas para que se cause la explosión, como hacen en la película los científicos locos, que tú tengas un laboratorio. Bueno, eso es el experimento. Tú estás haciendo cosas para medir consecuencias. Por eso se habla que lo que tú haces es la variable independiente y el efecto, lo que tú mides, es la variable dependiente. Bueno, cuando tú estás provocando los hechos, eso se llama diseño experimental, que es el que era el tema de hoy. Y cuando tú vas al lugar de los hechos, que tú no eres el que lo está provocando, entonces eso se llama diseño no experimental. Pero fíjense cómo ya no salimos de lo que eran los documentos, porque yo comencé hablando del diseño documental. ¿Cuál es el diseño documental? Libros, videos, revistas, periódicos, todo lo que está procesado. ¿Cuál es el diseño no documental? Cuando tú vas a la gente, al campo, al laboratorio, cuando va a los hechos. Entonces, si la clase pasada diferenciábamos dentro del diseño documental dos tipos de diseño documentales. ¿Quién me los recuerda? Los dos tipos de diseño documentales que dimos la clase pasada. Porque ahora estamos dando dos tipos de diseño no documentales. Entonces, hay dos tipos de diseño documentales y hay dos tipos de diseño no documentales. ¿Quién nos recuerda cuál era el tipo de diseño, los dos tipos de diseño documentales? En esa cabeza están pensando lento. Decíamos que una cosa eran los bibliográficos, ¿verdad? Diseño documental bibliográfico y diseño documental no bibliográfico. Bibliográfico, cuando lo que tú, las fuentes son lectura, escritura, cuando lo que tú estás haciendo es leyendo un libro, una revista, un periódico, un artículo de internet. Cuando es lectura, decíamos, es un documento biblio es escrito, y no bibliográfico sería un audio, una foto, un video, algunos de ustedes dijo hemeroteca como archivo, lugar de archivo de documentos que no necesariamente son bibliográficos. Entonces, eh, antes se decía de que hemeroteca, discoteca, como para hablar de audio, y se hablaban de otras tecas, ¿verdad? Pero en sentido genérico, son documentos todo aquello que tiene información, no lo que tiene cualquier grabación. Recuerden eso, porque si es un chiste, un arte, eso no es para nosotros, será un documento artístico, pero no científico. Para que sea un documento científico tiene que tener hechos observados. Hechos observados. La química tiene hechos observados. La astronomía tiene hechos observados. Entonces se registran, están guardados. El autor no está presente. Lo que está presente es el libro, el audio, eh, el, el, el video. Lo que está presente es el documento, pero la verdadera fuente es el autor. El autor es la fuente. Si el autor vivió, nadie le contó, le llamamos la clase pasada de primera mano. Si el autor
no fue el que vivió, sino que le contaron, le llamábamos de segunda mano. La de primera mano son fuentes primarias, la de segunda mano son fuentes secundarias. Eso con respecto a lo que era lo que se llama la observación, eh, eh, con respecto a lo que se llama la observación, eh, vamos a ver, me están perturbando que hay 4 cámaras apagadas, entonces por eso estoy cambiando de canal ahora mismo en la cabeza. Porque si uno abandona lo que se llama el proceso, cuando viene a ver entonces, lo que me pasó fue el semestre pasado, que no me quedó nadie, sino que me quedaba una sola persona, como teniendo pena de mí acompañándome. Entonces yo ya no estoy por soportar ese juego. Bueno, entonces, no sé, o sea, ya me quedan unos 5 minutitos todavía. Estamos, Estábamos en la fuente, las sí, fuentes. Y una las, tercera que nos faltó, perdón, que usted habló también de una tercera fuente que casi no era necesaria, pero que está ahí, que es la que yo diría un copy-paste de la primera y segunda, porque ya decir lo que es un papagayo, prácticamente una tercera fuente. No sé no, si me pero equivoco. en ese caso, cuando yo digo, no, porque una fuente segunda es la que dice lo que otro dijo, pero con sus propias palabras. Sí, Se llaman fuentes, esas citas, cuando son así de segunda mano, se le llaman indirectas, cuando alguien dice lo que otro dijo. Si yo soy el que está hablando en el libro, el autor del libro soy yo, el libro que tú estás leyendo, nadie me está contando, yo soy el que está pensando y viviendo los hechos y estoy contando lo que nadie me contó, yo soy de primera mano. Si yo estoy citando lo que alguien dijo, pero con mis propias palabras, yo soy de segunda mano. ¿Eh? Pero si yo estoy diciendo lo que dijo otro, Duarte dijo, nuestra patria tiene que ser libre e independiente de toda potencia extranjera o se hunde la isla, y lo pongo entre comillas, ahí yo no soy fuente ni primera, porque yo no estoy hablando, ni segunda, porque tampoco yo estoy hablando. Fuente es el que dice la información. Primera, el que nadie le contó. Segundo, lo digo con mis palabras. Me contaron, pero si lo digo con la palabra de Duarte, lo que yo estoy haciendo es un canal. una ¿Eh? cita prácticamente, citando Sí, pero cuando yo cito de forma directa, yo soy un canal de información. Yo no soy fuente. Por eso yo digo que la fuente es Duarte. Yo pongo ahí debajo, fuente, Juan Pablo Duarte. Y estoy diciendo que esa información no es mía. Ahora, también cuando es indirecta, yo digo según Duarte, pero como lo digo con mis palabras, no lo pongo entre comillas. Esta vaina se va para abajo si no somos libres, esta isla se va a hundir. Ya lo dijo Duarte. Como yo no lo estoy diciendo con palabras de Duarte, yo puedo mencionar a Duarte, pero no pongo eso entre comillas. Si lo claro, pongo, no está sí, textualizando. y en ese sentido yo soy fuente. Soy fuente de lo que yo digo y de lo que dice otro si lo digo con mis palabras. Pero si digo lo que dijo Duarte y pongo comillas con sus propias palabras, ahí yo no soy fuente, ahí yo lo que soy un canal. ¿Eh? Un televisor no es una fuente, un televisor transmite, es un canal, transmite lo que otro dice con palabra de otro, con el acento de otro. Un televisor es un canal, un radio es un canal. Transmite, te transmite a ti cuando tú abres el canal lo que dice otro con el pensamiento de otro, pero el televisor no habla, no es fuente. La fuente sabe lo que dice lo que sabe. La fuente dice lo que sabe. Entonces, Duarte es fuente de lo que dijo. Entonces, cada persona es fuente de lo que dice, ya sea que lo diga de forma personal, fuente de primera mano, fuente primaria, o lo diga eh, con sus palabras lo que dijo otro, fuente segunda, que si es escritura, le llamamos de segunda mano. Bueno, este video ya se está acabando, solo le queda un minuto. Yo pienso que
a pesar de que no hemos avanzado ¿cómo se llama? En la tareita que le puse, sigue la tarea para la próxima clase. De todas formas, yo creo que si ven el video, tanto anterior como este, le da criterios para ir pensando, porque hemos avanzado por lo menos en diferenciar los tipos de fuentes, ¿no? Todo eso para hablar del diseño. Realmente queremos hablar del diseño y hemos entrado a las fuentes. Hemos hablado del diseño documental y hemos hablado del diseño no documental. Y eso se explica por las fuentes. Bueno, pues nada, el tiempo se nos acabó. Recuerden asistir al video. No sé si tienen alguna pregunta, pues me la tiran por WhatsApp o me la escriben y seguimos en el próximo. Pasado mañana tenemos clase. Y entonces sí. Vuelvan a entrar. Una vez se cierre, vuelvan a entrar para pasar lista. Gracias. Sí, muy buena, muy Bien. buena. Isaac Suazo Teneso. Sí, por el mismo link